Vale. Muy bien, pues buenos días, bienvenidos al CERCLA. En primer lugar voy a presentar a la comisión mediadora. Tengo conmigo a José Antonio Gallardo, a José Luis Silva, Manolo Gallego, que es el compañero que hará las funciones de secretario, ¿vale? Y antes de comenzar a deciros las reglas de funcionamiento del CERCLA, quería daros las gracias por participar en este sistema de mediación y comentaros algunas peculiaridades que tienen las mediaciones online. En primer lugar, para pedir la palabra, os pediría que lo hicieran levantando la mano, que nosotros os vemos, o bien a través del chat. También quería comentaros que los cálculos reuniones privadas se pueden realizar por parte de la comisión mediadora, siguiendo la configuración que nos permite la plataforma, bien porque nosotros pensemos que en ese momento se pueden hacer, o por una petición vuestra que necesitéis comentarnos algo en una sesión privada. A través del chat también podéis hacernos, cuando realicemos alguna pregunta de conformidad, nos podéis decir si queréis, si estáis conformes, bueno, le dais al 1, si no estáis conformes al 2, que en algún momento necesitáis ayuda técnica, le dais al 3 o nos lo decís por el chat y nosotros atenderemos estas circunstancias. Y para la firma del acta, bueno, pues ya os mandaremos el documento para que se firme a través de certificado digital y nada más. No sé si tenéis alguna duda sobre el funcionamiento, sobre la plataforma. ¿No la tenéis ahora mismo? No. Vale, estupendo. Bueno, con respecto a las reglas del CERCLA, me gustaría recordaros que nosotros trabajamos con 3 objetivos. Primero, que las partes negocien en un ambiente seguro, que se mejore la comunicación y la relación entre las partes y ayudaros a encontrar vuestra propia solución al conflicto que nos trae aquí ahora. Queremos también deciros que el protagonismo os corresponde a las partes. Si se alcanza un acuerdo es vuestro éxito, pero también es vuestra responsabilidad el hecho de que no se consiga también. Nosotros no somos un tribunal, no tomamos decisiones, no impartimos justicia, esto no es un trámite administrativo. Y sí os queremos decir que, por otro lado, tenéis garantizada la imparcialidad y la neutralidad y la confidencialidad en la sala, tanto en esta como si tuviéramos que irnos a otra de las salas, como os hemos dicho anteriormente, para hacer un cálculo o una reunión privada. También quería deciros que si habéis llegado aquí es porque tenéis un conflicto, tenéis unas discrepancias que habéis mantenido y por eso, para que intentemos trabajar, os pedimos sobre todo diálogo, flexibilidad y que barajéis otras opciones distintas con las que habíais llegado al conflicto. Confiamos en que las partes alcancen acuerdo y creemos que así puede ser. Como regla mínima, bueno, pues deciros que las partes pueden hacer lógicamente las intervenciones que estiméis pertinentes, con la única salvedad de, bueno, que nos respetemos y pidamos la palabra como hemos dicho anteriormente. Por favor, que apaguemos los móviles, que los dejemos silenciados para que no nos molesten durante la reunión, ¿vale? Y señalar que, bueno, el acuerdo CERCLA ya sabéis que tiene una fuerza ejecutiva y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. De no alcanzar el acuerdo, bueno, pues ya sabéis que podéis barajar otras opciones como el arbitraje, pero creo que hoy vamos a tener un buen día. Y nada más, por nuestra parte, no sé si tenéis alguna duda sobre lo que os he explicado. No, sin problema. Bueno, pues mira, nosotros siempre, en primer lugar, le damos la palabra a la parte promotora que inició el escrito, ¿vale? Para que nos cuente un poco cuáles son las circunstancias que nos han traído aquí y luego os iremos alternando la palabra para ir viendo el funcionamiento. Así que muchas gracias y nada más. Tiene la palabra la parte promotora, Juan Jesús. Muy bien, buenos días. Bueno, en la materia de la papeleta es una sanción. Se trata de una trabajadora del servicio de limpieza de la UMA, que está dividido en 3 contratas, como se explica en la papeleta, entre adjudicatarias, y una de ellas es la empresa demandada, que es FISA Finalidad SL. La trabajadora, además de ser limpiadora que presta servicio en la UMA en esta adjudicataria, es también representante electa en el comité de empresa, es presidenta del comité de empresa de lo que es la adjudicataria. Hay 3 comités, uno por cada de las adjudicatarias, y ella es la presidenta del comité en FISA Finalidad. Y había un procedimiento, digamos, para contextualizar los hechos que se relatan en la carta de sanción. Se había iniciado un procedimiento de protesta o de
de huelga por parte de la plantilla de las trabajadoras y trabajadores para intentar iniciar un proceso negociador para un convenio colectivo y unas mejoras sociales en la empresa. Entonces, hubo como consecuencia de la adopción de los servicios mínimos, etcétera, en el procedimiento de huelga, hubo también un encierro en la Facultad de Derecho. Los hechos quedan contextualizados en ese momento, digamos, del mes de, creo recordar que marzo. Estamos hablando de los días, inicio de marzo, y la carta lo que relata es un presunto incumplimiento por parte de la trabajadora de los servicios mínimos que le habían sido asignados. Ella tenía que comparecer, al parecer, según se dice en la carta, el día 13 de marzo a prestar servicio del turno de mañana. Y, pues, las noticias que yo tengo es que la trabajadora desconocía por completo esas circunstancias. Además, creo que estaba en el encierro de la Facultad de Derecho, ejerciendo el derecho de huelga y de protesta. Y, pues, ella lo que nos refiere es que no tuvo conocimiento ni por vía telefónica ni escrita de digamos, de estos servicios mínimos que tenía que prestar al día siguiente, ¿no? Como, claro, obviamente, si no tenía conocimiento, pues no vamos a negar que no acudió, obviamente, pero porque no tuvo ese conocimiento. Una pregunta, si me permite, Juan Jesús. Sí. Nada más que ella fue la que no tuvo conocimiento de esto, los demás sí, y ella no. Lo que ella, como miembro como presidenta del comité, tiene acceso a la información de lo que le van diciendo, pues evidentemente, el resto de trabajadores y otros miembros del comité, y al parecer la empresa, a los trabajadores que tenían asignados los servicios mínimos, se le hacía una llamada telefónica por parte del encargado responsable del servicio de cada uno de ellos, avisándoles que tenían que estar pues a tal hora, a tal día, en el centro que le estuvieran adscritos para prestar los servicios en el turno que les correspondiese, ¿no? Ella nos manifiesta que ella no recibió ninguna llamada, ni tuvo conocimiento ni por vía de correo electrónico, ni otro día, de que tenía que estar ese día 13 de marzo en el turno de mañana prestando servicio en ningún centro, ¿no? Entonces, claro, al parecer también hubo ahí no sé si por ahí puede venir, pues yo no tengo la información, solo tengo la versión de la trabajadora, obviamente, no sé, por parte de la empresa tendrán ellos, evidentemente, otra información. Al parecer, la secretaria del comité de empresa, con la que se habían estado manteniendo, no conversaciones, sino comunicaciones vía correo electrónico, en esos días o ese día había fallecido su madre, con lo cual yo no sé si se ha llegado a producir. El caso es que digamos, la trabajadora a la que represento en ningún momento tuvo conocimiento, ni por vía directa ni indirecta, de que tuviera que ser ella la que tenía que prestar servicio ese día. Que yo no digo que la empresa a lo mejor haya hecho algo, que no lo sé, pero que nosotros no podemos decir que tuviéramos conocimiento por ninguna vía de ella. Entonces, la papeleta lo que venimos a decir, claro, obviamente manteniendo esto, que los hechos son atípicos, que no se le puede sancionar a la trabajadora por estas circunstancias, puesto que además la empresa califica en la carta como una infracción muy grave el incumplimiento de los servicios mínimos. Entendemos que no se da ni elemento fáctico, no concurre, es decir, que no se puede dar presupuesto de que haya un incumplimiento de servicios mínimos cuando no se pretende ni incumplirlo ni se ha tenido conocimiento de ello, ¿no? Una pregunta, Juan Jesús. Entonces, ¿el resto de trabajadores cómo tienen conocimiento? ¿A través de la empresa o a través de la secretaria del comité de empresa? Eso no me queda claro. Esa no me queda claro. Es decir, la interlocución con la secretaria, no con los trabajadores. Y de pronto la secretaria tiene un problema familiar. Entonces, ¿los trabajadores cómo se enteran? Los trabajadores, que yo sepa, a lo mejor lo va a decir, me imagino, los trabajadores lo que nos dicen a nosotros es que el resto de trabajadores que acudieron, su responsable o su encargado, le llamaba y les decía, mañana tienes que estar en derecho, bueno, en derecho no, en psicología o en periodismo, donde fuera, te toca a las 8 y tienes que estar hasta las 3. Eso es lo que hasta donde yo sé. Y Juan ahora que manifiesta. Pero ¿y a la presidenta por qué se le notifica a través de la secretaria? Es lo que no, yo no digo que se le notifique a través de la secretaria, que lo aclare Juan. Bueno, vale. Hombre, es que, verá, tenemos que comprender un poquito el tema, ¿no? Por eso eran las preguntas, ¿no? Ahora, Juan, no te preocupes que tendrás tu momento y nos lo aclares, que se ve que en ese sentido, ¿vale? Estoy apuntándolo y ahora nos lo aclaras cuando termine la intervención, Juan Jesús. Vale, pues yo termino ya. Simplemente, yo no digo que el cauce con la trabajadora en cuestión, que es presidenta del comité, sea a través de la secretaria del comité, sino que lo que ella no ha tenido conocimiento por ningún canal. Yo lo que me he anticipado es a dónde pudiera estar el problema en esta situación, ¿no? Porque es muy raro que
otros trabajadores hayan tenido conocimiento vía telefónica y que a la presidenta pues ya no supiera que tenía que acudir el día 13 a prestar servicio. Entonces, ya una elucubración mía, una hipótesis de con lo que ha podido ocurrir, pues yo he intentado indagar y me han dicho que, bueno, que telefónicamente por vía indirecta y que lo que podía haber es que porque por lo visto el acuerdo al que se llegó de servicios mínimos, no la identificación de los trabajadores, sino el acuerdo, al parecer es por correo electrónico que se le iba a mandar o que se le mandaba a la secretaria del comité. Eso es lo que me han trasladado a mí. Por lo demás, pues evidentemente mantenemos que los hechos son atípicos, que en ningún momento se puede tratar como un incumplimiento o la intencionalidad de incumplir con unos servicios mínimos y la infracción calificada como muy grave, primero es atípica y en segundo lugar consideramos absolutamente desproporcionada la calificación, ¿no? Esa es la papeleta por la cual, bueno, además solicitamos la nulidad de la medida, puesto que siendo una infracción muy grave, el convenio, que es el de edificio de limpieza, el convenio provincial de Málaga de limpieza de edificios locales, exige un procedimiento contradictorio, un expediente contradictorio a efecto de poder hacer alegaciones, etcétera. Este trámite se ha obviado y no se ha tramitado el procedimiento como tal. Yo entiendo que puede ser que eso haya ocurrido porque la empresa, a pesar de que califica como infracción muy grave, reconduce la sanción a una mera amonestación por escrito, ¿vale? Entonces, entiendo que la empresa, el mecanismo que ha adoptado es decir, bueno, esto consideramos que tiene relevancia, pero para nosotros, al final, es una amonestación que, en definitiva, la sanción es leve, pero claro, la calificación es que la carta es como muy grave y en cualquier caso, previo a adoptar la resolución que fuera, debiera, una vez que uno califica, es una interpretación que yo doy, una vez que uno califica como infracción muy grave, debiera haberse abierto ese expediente contradictorio. Entonces, entendemos que hay un vicio de nulidad en el expediente en cuanto a la sanción, en cuanto a esa falta de incoación y de traslado, además, al resto de miembros del comité de empresa de esa infracción muy grave, a fin de que pudieran hacer alegaciones también. Por ese era uno de los motivos por lo que se pide pues la nulidad. Luego también entendemos que no creo que sea la intención de la empresa, bueno, ya que estamos en el ámbito de CERCLA, no creo que hubiera una conducta aquí de represión. Entiendo que no debe ser que se pretenda una represión en cuanto está en un contexto del tema de la huelga, que esto pudiera intentar ser amedrentar al comité, o entiendo que no van por ahí los tiros, no obstante lo hemos alegado obviamente porque yo no desconozco todas las circunstancias físicas que pueden rodear el tema y se ha alegado en la demanda también una posible vulneración de derecho fundamental de huelga por una presunta posibles coacciones o intimidación a los miembros del comité. Y se pide una indemnización, pero bueno, digo que esto se ha hecho, digamos, de una manera defensiva en cuanto que no sabemos cuál sea el contexto por parte de la empresa de esta situación. Ni mucho menos pretendemos indemnización siempre y cuando aquí pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo en relación al objeto fundamental de la materia del procedimiento, que es las sanciones. Por mi parte, nada más, he hablado muchísimo. Bueno, muchas gracias. Muy bien explicado, Juan Jesús. Y además, bueno, hemos entendido bastante bien lo que nos lo has dicho. Pues mira, Juan, ahora tienes tú ya la palabra y nos explicas también las circunstancias desde el punto de vista de la empresa, ¿vale? Bueno, muy bien. Pues buenos días a todos otra vez y gracias por este sistema que habéis implantado en tan poco tiempo desde CERCLA, que yo creo que es importante, que tenemos que agradecer todas las partes, porque esto, como bien decíamos antes, va a venir para quedarse y yo creo que todos tenemos que aportar y ayudar para que esto sea una realidad. Bueno, yo os pedía un poco nervioso la palabra porque iba en relación con la pregunta de José Antonio Gallardo. Claro, que ha hecho dos preguntas, pues permitirme que la califique como bastante interesante, ¿no? Como suelen decir muchas veces, ¿no? Los entrevistados. Os comento, evidentemente Juan Jesús ha expuesto la situación que efectivamente pues viene de una situación de huelga del personal de limpieza de la UMA. Y lo que ocurre es que el día 11 de marzo hay una resolución de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Junta de Andalucía donde se fijan los servicios mínimos para la limpieza de la UMA. Se convoca, como es lógico, la reunión con el comité de huelga, en el que yo estuve también presente como asesor de FISA. Nos reunimos ahí en el Ejido, en una de las instalaciones de la UMA, y entonces se llega a un acuerdo con el comité de huelga de cuáles son los servicios mínimos que se van a plantear en cada una de las instalaciones.
y cómo se va a hacer el llamamiento a esas personas. Por eso, claro, a José Antonio le resultaba extraño que la presidenta de nuestro comité se enterara por la secretaria. Ocurre lo siguiente, José Antonio, en este caso la parte promotora, la trabajadora, aunque es presidenta del comité de FISA, no es miembro del comité de huelga, no forma parte del comité de huelga. Quien sí forma parte del comité de huelga es Nuria Aguilar, que es la secretaria de nuestro comité de empresa. En el acuerdo que se llega ese día, en la reunión de servicios mínimos, se dice, por un lado, que se hará una comunicación vía email a una de las representantes del comité de cada una de las empresas implicadas. Entonces, el día 12 de marzo, FISA envía el correo electrónico, igual que ha estado haciendo todos los días, a Nuria Aguilar, donde se le dice que el día 13 estas personas que veis aquí son las que tienen que prestar el servicio mínimo en el horario correspondiente en cada uno de los centros, y aparece en rojo, o he marcado a la señora que presenta la demanda, a doña Esther Roja. Perdona, Nuria Aguilar, la secretaria, ¿no? Efectivamente, Nuria Aguilar Cota. El segundo paso que se debe de hacer y al que llegamos a un acuerdo es que, además de la comunicación a un miembro del comité de huelga, debe de mandarse un WhatsApp a cada uno de los trabajadores que tienen que cumplir con el servicio mínimo. Y nuestro encargado, aquí, hombre, lógicamente, aunque yo sé que aquí nos aportan, pero es por comentarlo. Esther es la trabajadora y nuestro encargado le dice el día 12 de marzo, mañana está de servicios mínimos en múltiples el centro de trabajo que se califica así, en horario de 8 a 13. Le espero a las 8 de la mañana en la puerta de Económica para la firma. Este es el tercer paso que se acuerda en la reunión de los servicios mínimos. Correo electrónico a un representante del comité, WhatsApp a los trabajadores implicados y en la mañana del que hay que prestar servicio, a primera hora, el encargado tiene una comunicación escrita para cada uno de los trabajadores que tienen que prestar el servicio mínimo para que firmen, de manera que también ante la universidad tenemos una acreditación de que se ha cumplido con el servicio mínimo. Evidentemente... Un momentito. Esther tenía activado el servicio de notificaciones porque sabe que cuando se manda un WhatsApp hay una forma de saber si la persona lo ha recibido. ¿Vale? Eso, el que manda el remitente, ¿tuvo la certeza de que lo había recibido o no? Pues muchas veces tú lo desactivas, ¿no? Eso no se dio cuenta, ¿no? No vamos a ir. En eso yo, evidentemente, sabemos que esto va a ser la palabra de uno contra la palabra de otro. Lo que sí es cierto es que tu primera pregunta, José Antonio, también fue muy acertada. Qué casualidad que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 personas que tenían que prestar servicios mínimos el día 13, solamente una dice que no ha sido comunicada. Es decir, nosotros lo que sí tenemos claro es que, y Juan Jesús, yo creo que ya nos conocemos hace mucho tiempo, en ningún momento la empresa ha pretendido vulnerar ningún derecho de huelga, ni muchísimo menos. Yo llevo 25 años ya asesorando a esta empresa y me consta que no es su manera de actuar. Y fijaros, el hecho de que ni siquiera no cumplimos con el procedimiento del convenio colectivo porque efectivamente, o sea, lo único que se pretendía era hacer una advertencia. Quizá la empresa al redactar el documento, bueno, lo de amonestarle quizás sea lo que puede dar la sensación de una sanción. Lo que se ha querido es decir, oiga, mire usted, lo que usted ha hecho hoy viene calificado en el convenio como una falta muy grave porque está usted incumpliendo unos servicios mínimos impuestos por la autoridad laboral y lo que queremos es advertirle de que esto es un incumplimiento muy grave, una falta muy grave y que puede dar motivo a dos tipos de sanciones que vienen en el convenio, que son suspensión de empleo y sueldo y despido. Pero que aún así lo único que pretendíamos era darle una advertencia de que, oiga, que usted tiene que cumplir con el servicio mínimo. Hay otro dato, lo cuento como anécdota. Se adoptó la medida en aquel acuerdo de los servicios mínimos que eran por orden alfabético. Ella, como miembro del comité, sabía perfectamente que el día 13 le tocaba porque por orden alfabético era la siguiente. Pero bueno, ya no se trata de entrar a esos detalles. ¿Y las relaciones de la empresa
con el sindicato y con el comité de empresa han sido buenas, han sido correctas. Es decir, Mira, José Antonio, que no ha habido antecedentes de ningún tipo de bueno, lo que se llama persecución sindical, ¿no? Como vulgarmente se llama. Nosotros, desde que hemos llegado, Juan Jesús sabe que las 3 empresas que entramos nuevas nos hemos encontrado con un gran número de demandas donde los trabajadores de la UMA pedían precisamente el tema de la antigüedad. Yo con Juan Jesús he tenido la oportunidad de conciliar muchos de estos pleitos. Bueno, había otras demandas, pero eran las 3 empresas, no ha sido nosotros solos, por interpretación de otros acuerdos con el CERCLA, del Plus UMA. Y pues bueno, no hemos tenido mayor problema. Es más, como anécdota os puedo decir que acabamos de tener una inspección de trabajo por medidas de seguridad en estos días del COVID, y quien ha presentado la denuncia en la inspección es una trabajadora de otra de las empresas y de otro sindicato que no pertenece al CSIC. No trabaja ni siquiera para nosotros. Está de alta en otra de las empresas. Nosotros con nuestro comité, hasta el día de hoy, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de problema. Oye, y el tema de la huelga, Juan Jesús sabe como yo que este es un tema económico, que es la UMA la que lo tendrá que resolver, y que las 3 empresas estamos ahora mismo cogidas de la mano porque estamos a expensas de un presupuesto. Y el día que la UMA quiera resolverlo, pues nos sentaremos y lo arreglaremos, y si no, pues tendremos que seguir peleando cada uno por nuestros intereses. Entonces, dejar claro, y con esto finalizo, que en modo alguno se ha pretendido vulnerar el derecho fundamental a la huelga de esta persona ni de ninguna de las trabajadoras. Segundo, que lo que se ha pretendido es simplemente hacer una advertencia, que quizás el término amonestar que se recoge en la carta por parte de la empresa pueda llevar a confusión, pero que lo único que se ha pretendido en todo momento era advertirle de que es obligatorio cumplir con esos servicios mínimos. Muy bien. ¿Quién redactó la carta esa? ¿Quién la redacta? ¿La redacta usted o la empresa o quién? No me hable de usted, José Antonio. Yo te estoy tuteando. ¿Quién redactó la carta de la empresa a la trabajadora? ¿Quién la redacta esa carta? La redacta Recursos Humanos de la empresa, José Antonio. Ellos tienen nosotros desde el despacho solamente le hacemos asesoramiento jurídico, todo el tema de gestión de recursos humanos lo tiene la propia empresa. Bueno, esto hubiera sido necesario un asesoramiento, entiendo, ¿no? Sí, la verdad. Lo que pasa es que cuando tú interpretas también y entiendes que es que es una advertencia. Si lees, es verdad que el término amonestarle, pues quizás se nos ha podido pasar, y no le he hecho la culpa solo al Departamento de Recursos Humanos, pero es que como no está en tu interior, tú ves que la intención de la empresa no es sancionar ni molestar. De hecho, me decían, dice, bueno, pero si esto ya está hasta prescrito, que esto ya no va a tener ninguna trascendencia en la trabajadora, ¿no? Y bueno, simplemente la idea de la empresa era eso, ¿no? El buscar la advertencia. Bueno, Juan, pues, oye, te agradezco la explicación porque ha estado muy bien, francamente. Y me gustaría que, bueno, pues siguiendo que estáis haciéndolo fantástico los dos, ¿qué solución aportarías para llegar aquí un poquito al acuerdo con Juan Jesús? ¿Qué es lo que venís buscando hoy? Hombre, yo evidentemente, ya también Juan Jesús me ha dejado claro, yo lo sabía, conociéndolo a ellos, yo sabía también que el tema de la vulneración de derechos fundamentales, pues lógicamente ellos suelen incluirlo en las demandas. Hombre, si se puede dejar claro de que es una advertencia y que simplemente conste como una advertencia, evidentemente que por nuestra parte no hay ningún deseo de aplicar una sanción, simplemente que era una advertencia, dando por hecho de que ellos van a renunciar también a la vulneración de derechos fundamentales y a cualquier indemnización, pues si en esos términos podemos buscar algún tipo de acuerdo, pues nosotros estaríamos de acuerdo en aceptarlo, vamos. Muy bien. ¿Y tú, Juan Jesús, cómo lo ves entonces factible llegar al acuerdo así? Yo creo que sí, vamos. Juan, de hecho, cuando es que ha intervenido y lo ha explicado tan estupendamente, creo que no hemos quedado sin papeleta, por decirlo de alguna manera. En la medida en que la empresa manifiesta que no está ejerciendo la potestad sancionadora mediante la carta, con que eso quede reflejado en el acta, quiero decir, si en el acta se puede dejar constancia que la comunicación que realiza la empresa no constituye
sanción de ningún tipo y que simplemente era una comunicación para advertir de que había que cumplir con los servicios mínimos. Por nuestra parte lo daríamos por bueno. Bueno, pues fantástico. Entonces, lo que vamos a hacer es que Manolo Gallego, nuestro secretario, va a redactar el acta en esos términos. Manolo, ¿te parece bien? ¿Más o menos tienes claro cuál puede ser la redacción? ¿Cómo lo finalizamos? ¿Con avenencia la empresa se retira la sanción o la minora? No, simplemente que la empresa deja constancia de que en ningún momento, como ha dicho Juan Jesús, se ha ejercido un poder sancionador, el poder disciplinario y no ha tenido, no ha querido aplicar ningún tipo de sanción, sino simplemente advertir a la trabajadora de la obligación de cumplir con los servicios mínimos, y por parte de la parte actual, pues que renuncian también o desisten de su vulneración al derecho fundamental. Yo creo que en esos términos podríamos dejarlo. Es decir, que en definitiva la sanción queda como una falta leve, entiendo. No, como una advertencia. Que no hay sanción. Que la comunicación que entrega la empresa en ningún momento es una sanción porque no se ha aplicado el poder disciplinario, sino simplemente una advertencia hacia la trabajadora de la obligación de cumplir con los servicios mínimos. Vale. José Luis, ¿tú querías comentarnos algo? No, al hilo de lo que está planteando Manolo, simplemente pues comentar que los términos del acuerdo estaban claros, ¿no? En el sentido de que ha comentado Juan, y por tanto yo creo que con dos cuestiones. Una, la empresa reconoce que no ha habido ningún tema disciplinario y que su única motivación ha sido la de advertir de la necesidad del cumplimiento de los servicios mínimos, y por otra parte la parte promotora pues renuncia a cualquier actuación en relación con la reivindicación de incumplimiento sobre los derechos fundamentales. Punto. Con esas dos cuestiones estaría perfectamente zanjado la cuestión. Efectivamente. Perfecto. Muy bien. Pues, vale, pues dejadme un rato que lo redacte y ahora lo presento, ¿vale? Muy bien, estupendo. Lo va a mostrar en pantalla, Manolo. Cuando lo tenga lo muestra en pantalla, y sobre la misma proyección, si hay que corregir algo, lo vamos corrigiendo en directo, ¿vale? Para que lo sigamos todos así. Eduardo aquí es como Chicho Ibáñez Serrador en Bueno, pediros disculpas también por los problemas técnicos que hemos tenido al principio, ¿no? Porque la verdad es que ha sido el primero y bueno, hemos tenido ahí algunas dificultades, pero bueno, os hemos utilizado también como conejillos de India, ¿no? Pero bueno, oye, daros las gracias porque habéis estado bastante abiertos bueno, y mi intención siempre, hombre, yo es que tengo un rol de preguntar mucho porque yo me dedico a hacer entrevistas de selección, entonces tengo esa deformación profesional, me gusta enterarme bien de las cosas, ¿no? Y a veces preguntando es cuando sacas un poco más de información para poder también solucionar las cosas, ¿no? Porque sí, a veces las cosas se dicen, pero se dicen de una manera que no se aclara, ¿eh? Y de ahí viene un poco también, bueno, un poco pediros también disculpas si os habéis sentido un poco interrogados por mi parte, ¿no? Pero bueno, es de formación profesional, no lo puedo aguantar. Ni mucho menos por mi parte, todo lo contrario. Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que buscar entre todos eso, pues preguntando, y cada uno tenemos nuestra lógicamente lo que, como siempre decimos también cuando vamos al juzgado, ¿no? O preparamos el pleito, ¿no, Juan Jesús? Claro, cada uno conocemos lo que nos cuentan. En este caso sí es verdad que yo tenía un poco más de información, no por la documental, sino porque viví aquella reunión de la negociación de los servicios mínimos, ¿no? Entonces es verdad que yo conocía un poco la situación, ¿no? Y yo espero, Juan, también que a la empresa esto le sirva también un poquito para que haga bien las cosas, ¿no? Es decir, sí, que tú sabes que cuando tú tienes a un presidente del comité de empresa que está blindado, como le decimos los de recursos humanos. Yo me he tirado 25 años como director de recursos humanos de empresas como Coca-Cola o Heineken,
verá, esto es de primero de derecho. Tú a una persona que es presidente del comité de empresa, tú tienes que cumplir la ley y vosotros lo tenéis muy clarito. Verá, es que, vamos, yo cuando veo esto digo, bueno, este hombre, no sé, o no se ha leído el convenio, es una cosa extrañísima, vamos. No, lo que pasa es que, ya te digo, lo único que se pretendía era eso, era advertir. Es que en ningún momento se ha querido aplicar una sanción, porque evidentemente si la empresa quiere aplicar la sanción, pues ya sí que te vas al procedimiento sancionador que te regula el convenio, ¿no? Ah, pero entonces no tienes que decir que queda como una amonestación grave. Sí, ahórrate de lo de grave. No hubiera pasado nada si dice que no está percibido. Pero... No, dice amonestarle. Lo que previamente le dice es que la actitud en sí viene calificada en el convenio como falta grave. Y lo único que terminan diciendo es que se acuerda amonestarle y advertirle formalmente por escrito. El término amonestación es quizás lo que sobra, ¿no? Con haber dicho te lo advierto por escrito. Pero vamos, que aunque hubiera sido advertencia, yo sé que Juan Jesús nos hubiera traído aquí también hoy. O sea, que eso es claro, ¿eh? Lo importante es el acuerdo al que habéis llegado y que nosotros le agradecemos mucho el diálogo que habéis tenido, ¿no? Y la manera y sobre todo también el resultado, ¿no? Que la primera mediación online en Andalucía se haya resuelto con Avenencia, para nosotros es fantástico porque ahora mismo llevamos el 100% de las online con resultados positivos. Y eso es un dato objetivo, o sea que el 100% de nuestras mediaciones están resueltas con Avenencia, que eso es muy importante. Ese dato, Eduardo, lo puede utilizar bien con los medios de comunicación, no dando cifras, sino 100%. Pero está mintiendo. La nota de prensa sería cerrada la memoria anual del 100%. Bueno, es broma. Mira, sí. Me comenta Manolo Gallego que no, tenía problemas para subir, me lo va a mandar a mí y yo lo subo. Manolo, ¿me lo has mandado ya, por favor? Sí, te lo he enviado ya, se llama... ¿Correo? Aprovechando que se está grabando. Correo corporativo. Vale. Aprovechando que se está grabando, podemos dejar constancia de que esto no estaba preparado, Juan, ¿verdad? No, además. No habíamos hablado. No habíamos hablado, la verdad. Por desgracia, llevamos muchos días sin vernos. Sí. A ver si pasa esto ya de una vez, porque. Bueno, ahora como abogado tendré mucho trabajo, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Bueno, ahora yo no sé, Juan Jesús, lo que opina él desde el punto de vista sindical, pero yo creo que vamos a tener más problemas. Lo que pueda venir a partir de ahora de las empresas que no van a poder abrir ni cumplir que con los ERTE, porque en definitiva la adopción de los ERTE, los trabajadores no se han visto perjudicados. Ahora mismo están anestesiados. Claro, están anestesiados.